Hola a todos. No sé si ya escucharon del proyecto Orion. Existe un vehículo espacial que se llama Orion también, que está actualmente en desarrollo por la NASA y la Agencia Espacial Europea y debería ser operativo en los años 2020. Pero el proyecto Orion de que voy a hablar esta noche es una cosa totalmente distinta. Probablemente que suena bastante loco, pero se trata de un proyecto de exploración espacial de los años 50 y 60, con naves propulsadas por bombas nucleares para viajar a otros planetas del sistema solar, e incluso con una nave gigantesca, casi tan grande como una ciudad, para viajar a otras estrellas. Por supuesto parece poco creíble 60 años después porque nada de eso se concretó, pero vamos a ver que ese proyecto era mucho menos loco que parece y incluso casi creíble de un punto de vista técnico. Como siempre, no van a necesitar ningún conocimiento de ingeniería espacial o de astronáutica para seguir esta historia. Voy a hablar del proyecto Orion y será una buena oportunidad también para hablar de propulsión espacial, de cómo construir naves espaciales y cómo sobrevivir en un ambiente tan hostil como el espacio. Entonces está llegando el momento para ustedes de relajarse, de poner sus audífonos y de prepararse a despegar al espacio. Pondré links a otros videos de ASMR relacionados con el espacio y ciencia en general, por si les interesa. Entonces, cuando pensamos en viajar al espacio, una cosa un poco deprimente es pensar en todas las dificultades que aparecen. Una primera dificultad es que este ambiente es increíblemente hostil para el ser humano. No hay aire para respirar, no hay presión, entonces se necesita un traje presurizado o una nave para sobrevivir. Las temperaturas son extremas. Puede ser muy caluroso o muy frío. Por ejemplo, al nivel de la Estación Espacial Internacional, que no está tan lejos, solamente algunos cientos de kilómetros por encima de nosotros, la temperatura ya es de menos 150 grados. Eso es suficiente para congelar un cuerpo humano en algunos segundos. Pero si uno está expuesto a los rayos del sol a esta misma altura, la temperatura puede subir mucho, hasta más de 100 grados, es decir, como en un horno de cocina. Entonces nuestros cuerpos son realmente muy frágiles, fuera del ambiente muy particular que tenemos en la Tierra. Pero aparte de la dificultad de quedarse vivo en el espacio, la otra gran dificultad es la distancia para viajar. Con la mejor propulsión de cohete que exista hoy, viajar a Marte o Venus, que son nuestros vecinos en el sistema solar, necesita meses. Llegar a planetas más alejados, como Júpiter, necesita años. Y para viajar a otras estrellas que el Sol, serían miles de años. Pero en los años 50 y 60, justamente, el proyecto Orion trataba de contestar a esta dificultad de la distancia. Apareció en años cuando la exploración espacial estaba solamente empezando. El primer viaje a la Luna estaba en preparación.
Y en ese periodo había mucha ambición, muchas esperanzas respecto con la exploración espacial. Para un ingeniero de los años 50, la pregunta no es tanto si vamos a ir a colonizar otros planetas, sino más bien cómo hacerlo y cuándo va a suceder. Y dadas las distancias y los costos, mucha atención, mucha investigación se hacía en propulsión. Ahora, ¿cuál era la fuente de energía más compacta y económica de los años 50? La energía nuclear. Y eso es la base del proyecto Orion. Cómo ocupar la energía nuclear para propulsar a una nave espacial. Saben que muchos motores se basan en el principio de la combustión. Eso incluye a la mayoría de los motores de autos, salvo cuando son eléctricos, y también a los motores de cohete. En un motor de combustión, el corazón del sistema es una cámara de combustión. En un auto es un cilindro con un pistón. Ustedes saben que para obtener una combustión se necesitan dos cosas, un combustible y un comburente. Por ejemplo, se puede hacer fuego con leña, el combustible, y aire, que puede servir como comburente porque contiene oxígeno. En el típico motor de auto individual, que es un motor de 4 tiempos, se inyecta en el cilindro una mezcla de combustible, gasolina y de aire. El pistón sube adentro del cilindro y pone bajo presión esta mezcla de combustible y comburente. Para hacer detonar esta mezcla, hay una bujía que produce chispas y la pequeña explosión genera mucho calor. Entonces los gases se dilatan y empujan el pistón hacia abajo. Después el pistón puede transmitir este movimiento, esta energía mecánica, a través de otros mecanismos hasta las ruedas del auto. Después los gases de la combustión están evacuados y el pistón sube nuevamente y la operación se repite a alta velocidad. En un motor existen varios de estos cilindros con una pequeña cámara de combustión. Todos funcionan a alta velocidad y garantizan que el auto reciba una energía mecánica constante. Un motor de cohete está basado exactamente en el mismo concepto de transformar energía química en un empuje, una energía mecánica. Salvo que en este caso la cámara de combustión está abierta y tiene una forma como de campana o de reloj de arena. Entonces se inyecta el combustible y el comburente directamente adentro de la cámara de combustión. La combustión libera gases calurosos que salen a alta velocidad por una tobera y proveen un empuje a la nave espacial que está solidaria del motor. La forma de reloj de arena es para que el motor quede un poco más eficaz. Tener esa forma de reloj de arena ayuda a concentrar el calor y a acelerar los gases adentro de la cámara de combustión, entonces salen con más velocidad. Eso ayuda a obtener más empuje por una misma cantidad de combustible. Entonces, conceptualmente por lo menos, un motor de cohete es casi más simple que un motor de auto. No se necesita ningún pistón o mecanismos para transmitir la energía mecánica, pero en realidad son mucho más complejos
y frágiles que los motores de auto, porque necesitan proveer un empuje muy potente, necesitan quemar mucho más combustible a la vez, y entonces necesitan una mezcla perfecta de combustible con comburente y generalmente un sistema de enfriamiento para evitar que la cámara de combustión se derritiera. De hecho, los motores de cohete tienen una vida útil mucho más corta que otros motores y generalmente son desechables, salvo en algunos casos particulares como las naves espaciales que vuelven a la Tierra o nuevos cohetes como los de SpaceX que también deberían poder volver a la Tierra. Entonces entienden que lo que se necesita para la propulsión de un cohete o una nave espacial son gases calurosos que pueden ser evacuados por una tobera para proveer un empuje en el sentido opuesto. Si hay gases que evacuar, teóricamente se puede hacer detonar lo que uno quiere en una cámara de combustión. Entonces, ¿por qué no una bomba atómica? En teoría podría ser muy eficaz. Primero porque el almacenamiento de bombas nucleares ocuparía mucho menos espacio que el combustible tradicional para obtener una potencia similar. Y también porque la explosión nuclear genera mucho más calor que una explosión química tradicional. La temperatura al centro de una bola de fuego nuclear llega en algunos milisegundos a varios millones de grados. Entonces los gases se dilatan muy rápidamente, entre 3.000 kilómetros por segundo hasta 30.000 kilómetros por segundo. Eso representa de 1 a 10% de la velocidad de la luz. Es increíblemente más rápido que los gases que salen de una explosión tradicional. Entonces pueden entender el interés teórico de eso, porque si podemos recuperar un empuje de varios puntos porcentuales de la velocidad de la luz, teóricamente eso pone a algunas horas solamente todos los planetas del sistema solar. Ahora el problema es que no se puede construir una cámara de combustión capaz de resistir a una explosión nuclear. No existen materiales que podrían resistir. O la única opción sería de construir una cámara de combustión de varios kilómetros de ancho, pero tampoco es una opción muy realista. Pero quizás podría existir una solución si aceptamos de perder una parte de la energía liberada en la explosión nuclear. Si eliminamos la cámara de combustión y hacemos solamente detonar la bomba detrás de la nave espacial, se podría ocupar la onda expansiva para propulsar la nave. Y quizás con varias explosiones alcanzar estas velocidades muy altas de varios puntos porcentuales de la velocidad de la luz. Este sistema de propulsión es la base del proyecto Orion. Y con ese concepto llegaron a ese tipo de nave, una nave en dos partes principales. Al frente hay la parte que transporta a los pasajeros, a todos los equipos, el cargo en general. Y detrás de la parte útil de la nave hay un módulo de propulsión. El módulo de propulsión está designado para resistir a la onda expansiva de las explosiones nucleares. Entre estas dos secciones principales hay una zona de almacenamiento de las cargas nucleares que al principio del viaje habría tenido cientos de cargas nucleares antes de eyectarlas una por una para propulsar el vehículo.
el módulo de propulsión es pasivo. Está solamente designado para absorber las ondas expansivas. Está compuesto con una placa que tiene un hoyo en el medio para eyectar las cargas nucleares y detrás de la placa varios módulos o varias secciones de amortiguadores. Porque un problema obvio con ese sistema de propulsión muy potente es que ningún equipaje podría sobrevivir una aceleración tan rápida. Por ejemplo, pasar en algunos segundos de 0 a 1% de la velocidad de la luz representa varios miles de G, y eso es demasiado para un cuerpo humano. Saben que los Gs son una medida de la sensación de peso adicional cuando uno acelera o decelera. Una aceleración de 1 G significa que el peso está multiplicado por 2. Para que tengan algunos ejemplos, cuando estamos en un tren o un metro que está partiendo, la sensación es de 0,1 a 0,2 G. Eso significa que el cuerpo pesa 10 a 20% más. En un avión que está acelerando y despegando, la sensación es de 0,4 G. Es un poco más fuerte, no tan fuerte, pero se percibe perfectamente. Y en una montaña rusa, por ejemplo, las sensaciones pueden llegar hasta 2 o 3 G, que es generalmente el nivel más alto que el público en general puede conocer. A más de 3G entramos en el territorio más de los profesionales. Un piloto de Fórmula 1, por ejemplo, puede experimentar 4, 5 hasta 6G en las aceleraciones o en las curvas. Y un piloto de avión de combate hasta 10G. Y eso es un nivel donde la mayoría de la gente sin preparación va a perder conciencia y puede tener heridas internas. El nivel que de forma casi cierta provoca la muerte se estima cerca de 50G. Y eso significa que para los pasajeros en la nave Orión, la aceleración tiene que ser progresiva, más lineal, para que la puedan soportar. Y eso significa no más de 2 o 3G a la vez. A 2 o 3G a la vez solamente, la aceleración debería durar días, semanas quizás. Y hay dos formas de amortiguar la aceleración. La primera es ocupar cargas nucleares más pequeñas para tener explosiones menos potentes. Y la otra es todo este sistema de amortiguadores. Cuando la placa trasera recibe la onda de choque, los amortiguadores se compactan y después poco a poco van a volver a su posición inicial, devolviendo la energía mecánica que han acumulado. Ahora, para abrir una pequeña paréntesis rápida, ese tema de los G en las películas de ciencia ficción o las series es algo que generalmente no está tomado en cuenta. Y eso se entiende para mantener el ritmo de la historia, pero en realidad es absolutamente imposible acelerar a velocidades muy altas en forma casi instantánea. Una aceleración como la que se ve en la Guerra de las Estrellas, por ejemplo, directamente a la velocidad de la luz, debería matar a cualquier pasajero de las naves espaciales.
en el mundo real, y habría sido el caso con el proyecto Orión, hay que tomar en cuenta un periodo de aceleración que habría durado bastante tiempo y a fines del viaje también un periodo de deceleración. En el espacio todo está vacío, no hay aire, entonces no hay fricciones y una nave no va a perder espontáneamente su velocidad. Entonces una nave Orión habría tenido que darse vuelta y hacer detonar más bombas nucleares para generar un empuje en el sentido opuesto a su dirección. El otro problema con ese sistema de propulsión es, por supuesto, el nivel de radiaciones con las explosiones nucleares. Por eso la nave tiene como un disco que habría servido de escudo para proteger al equipaje, que también habría tenido cajas antirradiaciones para refugiarse durante la fase de aceleración. Por supuesto, con este sistema de propulsión, el riesgo principal, y voy a volver a eso un poco más tarde, habría sido el riesgo nuclear y la contaminación radioactiva. Pero si descartamos ese problema ambiental por un momento, es verdad que la eficacia de este método de propulsión habría sido teóricamente muy alta. Un objetivo muy central en la concepción de cohetes o de naves espaciales es obtener el empuje más potente posible con el menor gasto energético posible y la menor masa posible de combustible. En términos más científicos, esta combinación de potencia con masa de combustible se llama el impulso específico. El proyecto Orión habría tenido de lejos el mejor impulso específico de toda la historia de la construcción espacial. Y con un sistema de propulsión tan eficaz, se puede imaginar naves muy grandes, hasta ciudades espaciales capaces de viajar a otras estrellas. Imaginaron tres tamaños de naves Orión. Hay un tamaño chico para exploración. Eso habría sido probablemente el primero construido si no habían dejado el proyecto. Y la nave de exploración habría tenido un diámetro de 17 a 20 metros, una masa de 300 toneladas. Para comparar, ya es algo respetable. Las naves del proyecto Apolo para ir hasta la Luna tenían una masa de 45 toneladas y la Estación Espacial Internacional hoy día tiene una masa de 400 toneladas. Después habría tenido un Orión de tamaño intermedio para enviar equipajes más grandes o flete a otros planetas del sistema solar. Y ese tamaño de nave habría tenido 40 metros de diámetro, 1000 a 2000 toneladas y 1000 bombas para propulsarse durante su viaje. Y finalmente el más grande, el Super Orión, que habría sido capaz de salir del sistema solar para viajar quizás en varias generaciones de viajeros hasta otras estrellas y otros sistemas solares. Hablamos de un proyecto de 8 millones de toneladas. Para darles una idea, es más o menos 180 veces el Titanic.
400 metros de diámetro y también 1000 bombas, pero de 3000 toneladas cada una. Nunca en la historia de la humanidad una bomba tan potente ha explotado en la Tierra. Finalmente, en 1963, abandonaron el proyecto y la razón principal fue el miedo, incluso el terror de la proliferación nuclear, de las armas nucleares y de la radioactividad. Saben que en 1962 hubo la crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y Unión Soviética. Después de esta crisis empezaron negociaciones entre Moscú y Washington para tratar de limitar por lo menos la proliferación de armas nucleares. Es este contexto político, junto con verdaderas dudas ambientales, que finalmente mataron al proyecto Orión. Habían dos problemas mayores con el uso de cargas nucleares en el espacio y en la Tierra. La idea de hacer explotar bombas nucleares a la periferia de la Tierra en el espacio parece bastante mala, pero quizá no tan problemática como uno podría imaginar, porque después de los años 50 nos dimos cuenta que el espacio, incluso a la periferia casi inmediata de la Tierra, puede ser muy radioactivo. Y en realidad ya es tan radioactivo que hacer detonar bombas nucleares en ese ambiente no cambiaría mucho el nivel de contaminación del espacio. La única condición para evitar problemas ambientales en la Tierra sería hacer detonar las primeras bombas suficientemente lejos de la Tierra. Pero el otro problema, que es mucho más complicado, es cómo hacer para enviar naves tan pesadas y la carga de bombas hacia el espacio desde la superficie. Al principio del proyecto, imaginaron despegar con bombas nucleares y una sola nave habría necesitado una detonación por segundo durante la fase de despega. Eso habría implicado hacer detonar algunas docenas de bombas nucleares muy cerca de la superficie y por supuesto es totalmente inaceptable. En los años 50 ya existía un conocimiento bastante bueno de los efectos nefastos de las radiaciones sobre el cuerpo humano y quizá la preocupación para el ambiente no era lo que es hoy día, pero era más que suficiente para matar totalmente a esta idea. Una alternativa podría haber sido enviar la nave por partes al espacio con cohetes convencionales. En los años 60, el cohete Saturn V, que hasta hoy día queda el más grande jamás construido, ya estaba en preparación para las misiones Apolo y podría haber servido para enviar una nave no tan grande como el Orión de exploración hasta la periferia de la Tierra en órbita. Pero el problema central queda cómo enviar las cargas nucleares al espacio. Porque si cualquier problema ocurre en el viaje de la superficie hasta el órbite, el cohete podría hacer caer cientos de bombas nucleares hacia la superficie. El riesgo no es tanto que las bombas nucleares exploten, porque una bomba nuclear desarmada no puede detonar. El riesgo es más bien la contaminación con el material físil
el uranio o el plutonio que contienen las bombas. Podría ser una pesadilla ambiental, porque si el cohete explota en altitud, va a diseminar material físil en una área muy grande. No se podía encontrar una solución a este riesgo que parece totalmente inaceptable y hasta ahora no se ha imaginado una solución. Quizá necesitaríamos un ascensor espacial para llevar a estas cargas al espacio. Y más que todo es por esta razón que abandonaron el proyecto Orion hace 60 años y que todavía no existe un proyecto similar que se podría concretar en el futuro cercano. Pero tengo que decir que cuando se trata del espacio, tengo un poco de nostalgia por los años 60, porque era un periodo cuando mucha gente no tenía miedo de soñar, de hacer proyectos muy ambiciosos, a veces demasiado probablemente, pero es esta ambición y también la competencia espacial entre Estados Unidos y Unión Soviética que nos dieron las misiones Apolo hasta la Luna, la multiplicación de los satélites artificiales, la construcción de las estaciones espaciales, el envío de sondas espaciales a todas partes del sistema solar. Y hoy me alegra que vuelva un poco de esta imaginación y ambición con algunas empresas privadas como SpaceX, por ejemplo, y también proyectos de volver a la Luna o de enviar equipajes a otros planetas como Marte o quizá a más largo plazo desarrollar minería en el espacio. Eso será todo para hoy. Ahora pueden empezar a dormir más profundamente y hablaremos nuevamente pronto de otro tema. Hasta luego.